mayo 2026, Ariadna Montiel asume la dirigencia nacional de Morena en sustitución de Luisa María Alcalde. En su primer mensaje advierte que no habrá tolerancia a la corrupción ni al injerencismo extranjero. Rubén Rocha Moya solicita licencia temporal como gobernador de Sinaloa tras las acusaciones en su contra por parte de Estados Unidos. Tras 20 años de lucha, ejidatarios de San Salvador Atenco recuperan 54 hectáreas de tierra que les fueron despojadas en 2006 para la construcción del aeropuerto en Texcoco. 200,000 estudiantes de la Universidad en Ciudad de México recibirán la beca Transporte y Más para evitar deserción escolar. Será un apoyo bimestral de 1,500 pesos que podrán utilizar para trasladarse a sus escuelas y para materiales educativos. En el mundo, la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi fue trasladada de la prisión a un hospital por afecciones cardíacas. Familiares del activista denuncian atención médica deficiente y exigen un tratamiento adecuado para estabilizar su estado de salud. México conquista el segundo lugar del medallero en la superfinal de la Copa del Mundo de clavados en Pekín con 5 preseas en total. La delegación azteca refrendó su dominio internacional solo por debajo de China. Buenos días, así les damos la bienvenida a 11 Noticias a las 6 en este lunes 4 de mayo. Inhábil para muchos, sobre todo para los que van a la Escuela Guadalupe. Buenos días. ¿Cómo estás, Angie? De vuelta, de regreso de Acapulco con ese bronceado envidiable, pero bueno, ya estamos de vuelta en la realidad cotidiana. Nuevamente el equipo completo también allá en cabina. Bienvenida a nuestra productora Pati Benítez. En radio, buenos días, 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional. Les recordamos que también estamos disponibles en todas las redes sociales, las puede ver ahí usted en la pantalla. Y particularmente siga nuestra transmisión totalmente en vivo en Facebook y en YouTube. Bueno, arrancamos con la información porque mire, Ariadna Montiel se convirtió ya en la nueva dirigente nacional de Morena. Dio un primer mensaje donde hizo un llamado a la unidad con el pueblo y a defender también la soberanía. Y es que la renovación de esta dirigencia no solo responde a la salida de Luisa María Alcalde, quien se integra, como sabemos, al gobierno de México, sino que también marca una nueva etapa para esta institución política, para Morena. Y es que, por un lado, están en puerta las elecciones intermedias en 2027 y, por otro, estos cambios se desarrollan en un contexto de tensión política marcado por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 personas más. Mi compañero Gilberto Molina tiene la historia. Morena renovó su dirigencia nacional. Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar, relevó a Luisa María Alcalde, quien llegará a la Consejería Jurídica de la Presidencia. En su primer discurso, en medio de un escenario complejo por la investigación iniciada por Estados Unidos contra miembros del partido en Sinaloa y de cara a la elección de 2027, Montiel dijo que no habrá tolerancia para la corrupción al interior del partido y tampoco al injerencismo en México. Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera. Desde aquí les decimos, a la patria se le defiende, se le sirve y se le ama. Afirmó que esos principios se verán reflejados en los procesos internos de selección de candidaturas. Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado quien esté en estas prácticas. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta,
no serán candidatos. No hubo alusiones directas a la licencia de Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa. Los congresistas pidieron que se haga una investigación exhaustiva antes de emitir juicios. Y hubo un respaldo firme a la presidenta Claudia Sheinbaum ante la amenaza a la soberanía que se cierne desde el exterior y que es apoyada por una oposición entreguista, dijo el presidente del 8º Congreso de Morena, Alfonso Durazo. A nuestra presidenta Claudia Sheinbaum le ha tocado encabezar al país en esta hora difícil y lo ha hecho con una dignidad que honra la historia de México. El llamado fue a cerrar filas en el movimiento, que hoy está más fuerte que nunca, dijo en su discurso de despedida como presidenta de Morena, Luisa María Alcalde. Pasamos de ser 2.5 millones de militantes a 12 millones y medio, 10 millones más. Con las imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, y mire, precisamente Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal a la gubernatura de Sinaloa. Esto mientras concluyen las investigaciones de la Fiscalía General de la República. Y se da tras las acusaciones por presunto narcotráfico por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación. Y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado. Ahí escuchábamos a Rubén Rocha Moya, ahora gobernador con licencia, quien insiste en que son falsas las imputaciones del Departamento de Justicia estadounidense que lo señalan de colaborar con el cártel de los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa. Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente. Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran. Rocha Moya sostiene que los dichos en su contra son para afectar al movimiento de la Cuarta Transformación. No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco y que ha cambiado para bien la vida de millones de mexicanas y mexicanos que durante décadas fueron víctimas de quienes se creyeron con el derecho de despojarlos hasta de lo más elemental. Una vez que Rubén Rocha Moya pidió licencia a la gubernatura, rindió protesta como gobernadora interina. Geraldine Bonilla se convirtió en la primera mujer en gobernar la entidad. Los detalles. El estado de Sinaloa tiene a la primer mujer gobernadora de su historia de forma interina. Geraldine Bonilla Valverde nació en 1992 en el municipio de San Ignacio, ubicado al sur de Sinaloa. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma del Estado. Bonilla Valverde tiene menos de una década en el servicio público. La gobernadora interina, designada por el Congreso Estatal tras la licencia de Rubén Rocha Moya, se desempeñaba como secretaria general del Gobierno del Estado desde octubre del año pasado. En 2024 fue electa diputada local por el Partido Verde en la 65 legislatura, representando al Distrito 19 que comprende la capital del estado, Culiacán. También fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de agosto a septiembre de 2023. Fue nombrada por el entonces secretario de Gobierno y actual senador Enrique Insunza, después de la renuncia del teniente coronel Cristóbal Castañeda Camarillo. En la 63 legislatura del Congreso Estatal, fue diputada local por Morena del 2018 al 2021, al ser electa por tómbola. Además, integró las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Juventud. Con información de Armando Gama, 11 Noticias. Y quien también pidió licencia fue el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En su lugar, Ana Miriam Ramos Villarreal rindió protesta como alcaldesa sustituta. En este caso, designar como presidenta provisional del municipio de Culiacán a la licenciada Ana Miriam Ramos Villarreal. Quienes estén a favor, solicito lo expresen levantando su mano. Y precisamente vamos a conocer más del perfil de Miriam Ramos Villarreal con la historia que preparó mi compañero Gilberto Molina. Ana Miriam Ramos Villarreal pasó de la iniciativa privada, en particular del sector bancario, al servicio público. Es culiacanense de cepa. En 2013 empezó a trabajar como cajera general de Banregio, de acuerdo con el currículum que publicó el ayuntamiento. Hoy es la alcaldesa interina de Culiacán, luego de la licencia que solicitó Juan de Dios Gámez Mendívil, uno de los personajes señalados por el Tribunal de Distrito de Nueva York por presuntos vínculos con el narcotráfico. Ana Miriam es licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Univert del Pacífico. Además de Banregio, trabajó en banca Afirme y luego fue ejecutiva automotriz. En 2022 se pasó al sector público al ser nombrada directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Culiacán, precisamente por Juan de Dios Gámez Mendívil, y en 2024 fue designada síndica procuradora. Así tomó protesta ante el Cabildo Municipal como alcaldesa interina de Culiacán. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, la República y el Estado se lo demandan. No hay datos públicos de su edad, pero es una mujer joven. Al asumir el cargo, dijo que permitirá que las indagatorias contra Juan de Dios Gámez Mendívil se hagan con transparencia y prometió dar continuidad a los proyectos en marcha para mantener la estabilidad administrativa. 11 Noticias, Gilberto Molina. Bueno, y en tanto el senador Enrique Insunza, otra de las personas que está señalada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dio a conocer que no pedirá licencia a su cargo. Desde su natal Badiraguato, allá en Sinaloa, anunció que este miércoles va a asistir a la comisión permanente en el Senado de la República. Y los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma, donde suelo venir los fines de semana, a llenarme de la energía del monte y a frecuentar a quienes son y considero mis preceptores, los antiguos que han escrito toda esta sabiduría. Esta semana, el día miércoles, estaremos iniciando los trabajos de la comisión permanente. Ahí nos vemos. Escuchamos a Enrique Insunza, a un senador, y mire, es que previamente en redes sociales anunció que refutará absolutamente todas las falsedades desde el ejercicio de su cargo de senador de la República. Así lo escribió, y es que tras asumirse con una conducta íntegra en los distintos cargos públicos que ha ocupado, entre ellos en el Poder Judicial de Sinaloa, calificó como falsas y dolosas las imputaciones del Departamento de Estado, que lo señala de vínculos con el narcotráfico. También resaltó que estas calumnias ocurren, refirió así, casualmente un día después de que defendió en la tribuna del Senado la soberanía de México ante la actuación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en territorio nacional con la complicidad de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos. Finalmente, Insunza en su comunicación, Insunza Cázares, afirmó que de ser solicitado, acudirá puntualmente a cualquier llamado de las autoridades competentes de México. Desde la oposición, el Partido Acción Nacional pidió al Senado evaluar de manera inmediata la desaparición de poderes en Sinaloa luego de la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya. Argumentó que la petición de desaparición de poderes en la entidad es un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias y también para solucionar el tema de la inseguridad. Al mismo tiempo, Acción Nacional reiteró que se debe garantizar el Estado de Derecho y la seguridad de las y los sinaloenses. Vamos ahora a cambiar de temas, porque mire, desde San Salvador Atenco, en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que mexicanas y mexicanos defienden la patria con la frente en alto, así lo dijo.
donde hubo entreguismo al extranjero, hoy hay defensa de la soberanía nacional. Los que piensan que agachando la cabeza se sirve a la patria están muy equivocados. Las mexicanas y los mexicanos siempre tendremos la frente en alto. A los personajes de la oposición que piden la intervención de Estados Unidos en nuestro país en materia de seguridad, bueno, pues la mandataria federal les recordó que la última vez que ese país intervino en México fue entre 1846 y 1848 y se llevó el 55% de nuestro territorio. Y precisamente ahí donde estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, en San Salvador Atenco, se hizo justicia para ejidatarios que en el pasado, al menos hace 20 años, sabemos que fueron despojados de sus tierras con lujo de violencia para construir entonces el aeropuerto de Texcoco. Hoy ya estas tierras les fueron devueltas y con ello regresó también la esperanza y otra oportunidad de vida. Nuestro compañero Armando Gama nos cuenta. 20 años después, 54 hectáreas de tierra regresaron a sus verdaderos dueños en San Salvador Atenco, Estado de México. Los ejidatarios habían sido despojados de su patrimonio luego de ser víctimas de represión y violencia en mayo de 2006 a manos de policías federales y estatales. Su delito, luchar contra la construcción del Aeropuerto Internacional de México en el lago de Texcoco, pues afectaría a sus parcelas. Este día es importante esta restitución, pero también conmemoramos este 3 y 4 de mayo que fuimos reprimidos brutalmente y que no olvidamos. Hubo una represión brutal en la cual su humilde casa fue devastada, ¿sí? A mis familiares se los llevaron presos. Son 81 parcelas para el cultivo comunitario retribuidas que forman parte del Plan de Justicia para Atenco. Hoy que viene a entregar esa segunda parte de la restitución de las tierras, pues es un logro más. 2 décadas después de la represión que dejó 2 muertos, 11 mujeres víctimas de violación y tortura sexual, así como graves violaciones a derechos humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó la no repetición. Donde hubo represión, hoy hay diálogo, hoy hay reconocimiento. Hoy decimos con claridad, nunca más una policía, un guardia nacional reprimirá al pueblo de México. Nunca, nunca más. Para los campesinos, la justicia sigue pendiente. En Atenco tenemos que decirlo fuerte y claro, la justicia no ha llegado. El Mayo Rojo sigue impune. Ningún represor, violador o autor material intelectual, desde Peña Nieto, pasando por los panistas de mano dura, como Vicente Fox y Felipe Calderón, hasta los señores de Texcoco, ninguno de ellos ha pisado la cárcel. Los gobiernos neoliberales que impulsaron el fallido aeropuerto de Texcoco no dialogaban con el pueblo, señaló la presidenta Sheinbaum. Esos que tuvieron el poder y lo utilizaron para reprimir al pueblo y para despojar al pueblo y despojar a la patria de sus recursos naturales. Esos están ahora pues queriendo regresar por sus fueros, porque nunca se cansan. Ellos quieren regresar, pero se enfrentan a algo muy importante, la conciencia del pueblo de México. En cambio, el país cuenta con el aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía y Texcoco es un área natural protegida. Previo a su llegada a San Salvador Atenco, la mandataria atendió y logró acuerdos con manifestantes que exigían acceso al agua de un pozo. Y dijeron, no, le hacemos un espacio para que entre su camioneta. Y dije, no, o todos coludos o todos rabones. Aquí no hay privilegios. Con imágenes de Darío Hernández y Yair Maya, 11 Noticias, Armando Gama. Ahora vamos a revisar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Para el lunes 4 de abril de 2026, el país presentará un tiempo típico de la primavera, calor intenso en varias regiones y lluvias aisladas en otras. En el norte del país, el ambiente será mayormente seco y muy caluroso, con temperaturas que podrían superar los 35 a 40 grados en estados como Sonora, Chihuahua y Coahuila.
además de rachas de viento en zonas desérticas. En el centro, incluido el Valle de México, se espera un día variable. La mañana ha sido templada, pero la tarde estará en el rango de los 25 a 30 grados y con lluvias y posibles tormentas eléctricas hacia la tarde o noche. Para el occidente y sur, el calor será más intenso, especialmente en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde persistirá una onda de calor con temperaturas elevadas. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados en zonas montañosas. En el oriente y sureste, incluyendo Veracruz, Chiapas y la península de Yucatán, predominará un ambiente caluroso y húmedo, con lluvias dispersas y algunos chubascos, sobre todo por la tarde. Este patrón coincide con el inicio anticipado de precipitaciones en estas regiones durante abril. En conjunto, el país vivirá calor fuerte durante el día y lluvias en el centro y sur, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y prever cambios bruscos de tiempo, fuerte radiación solar y lluvias vespertinas. 11 Noticias. Bueno, si aún no ha salido de casa, mire, le tenemos algunos avisos importantes. No hay servicio en las estaciones Miguel Laurent y Pueblo Santa Cruz Atoyac. Les hablamos de la línea 3 del Metrobús. Hay un accidente vial en la autopista Acatzingo, Ciudad Mendoza, a la altura del kilómetro 170 vía que une los estados de Puebla y Veracruz. Esto en dirección a Acatzingo está cerrada la circulación y en dirección a Ciudad Mendoza hay reducción de carriles. También mire lento desplazamiento sobre circuito interior desde la Glorieta de la Raza hasta la calzada México-Tacuba. Ligeros asentamientos sobre la calzada de Guadalupe de Río Consulado a la Basílica. Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros, todavía tenemos más. 6:30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias a las 6. Mire, el programa de becas para estudiantes de todos los niveles educativos sigue creciendo. Y es que desde Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la ampliación de la beca Gertrudis Bocanegra. Es para estudiantes de nivel superior, entre ellos alumnas y alumnas del Instituto Politécnico Nacional. Con un apoyo bimestral de 1,900 pesos, el gobierno federal busca refrendar su misión de que nadie debe dejar de estudiar por motivos económicos. Nuestro compañero Armando Gama nos informa de ello. Con cerca de 23 millones de estudiantes beneficiados, México tiene el programa de becas más grande de su historia, destacó el gobierno federal. Desde Chiapas, al encabezar una asamblea informativa de la beca Gertrudis Bocanegra en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN, Campus Palenque, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la ampliación de esta beca a los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en Chiapas. Ahí destacó el papel histórico del Politécnico al formar a miles de profesionales quienes, dijo, han puesto la técnica al servicio de la patria. Debemos sentirnos muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos y de estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Tienen ustedes una gran responsabilidad, enorme. ¿Qué responsabilidad es? La técnica al servicio de la patria. Llévenlo siempre en el corazón. La mandataria destacó la grandeza histórica y cultural de México y el potencial educativo de las y los mexicanos. Los mexicanos sí podemos, que no necesitamos, aunque siempre es bueno tener relaciones con el extranjero y tener apertura académica y conocer lo que hacen en otros lados, pero eso sí, se nos debe quedar grabado en la mente y en el corazón. Las mexicanas y los mexicanos somos mucha pieza. México es un gran país. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, calificó como histórica la cobertura universal de becas que acompañan a las y los estudiantes en todos los niveles educativos. Y hoy la presidenta hace historia aquí en Chiapas, porque se va a lograr algo extraordinario, que todas y todos los estudiantes, desde primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, tengan su beca, tengan su acompañamiento en toda la trayectoria
educativa. En tanto, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, celebró la ampliación de la cobertura de becas y refrendó la misión del Politécnico Nacional. Que este impulso, además, fortalece la educación basada en la ciencia, en la tecnología del más alto nivel que existe en nuestro país, que caracteriza a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería de Palenque y asegura el cumplimiento de la misión del Instituto Politécnico Nacional, que es poner la técnica al servicio de la patria. La beca Gertrudis Bocanegra, que surgió el año pasado para impulsar el Plan Michoacán, ahora llegará a otros estados. En Chiapas beneficiará a más de 50,000 alumnos de educación superior. El apoyo es de 1,900 pesos bimestrales por cada estudiante. 11 Noticias, Armando Gama. Revisemos lo que ocurre en Ciudad de México. 200,000 estudiantes de nivel superior van a recibir un estímulo para no abandonar la escuela. Y es que en esta ocasión se trata de la beca Transporte y Más. Es un respaldo económico directo para moverse por la Ciudad de México y cubrir también con sus materiales educativos. Gabriela Jiménez. A las y los estudiantes universitarios. Para prevenir que miles de estudiantes de nivel superior abandonen sus carreras, este año 200,000 jóvenes de la Ciudad de México recibirán la beca Transporte y Más para universitarios, un apoyo económico bimestral de 1,500 pesos, el cual recibirán en una tarjeta bancaria que podrán utilizar en el metro para el pago de servicios y material escolar. Este apoyo, pues bueno, me ayuda mucho en el transporte para la escuela y también para... Yo soy profesora de taekwondo y tengo una carrera deportiva, entonces también me ayuda a pagar las colegiaturas que tengo. Yo creo que sí, esto es un incentivo para que pues los estudiantes se motiven a que si hay dificultades, pues quizás esto les ayude. A partir de este año, las y los jóvenes recibirán este apoyo económico. Es una tarjeta para transporte y más, y por lo tanto también pueden usarla en el cajero automático, hacer recargas telefónicas, pago de servicios como telefonía e internet. A partir de hoy, los que están aquí presentes, con los que arranca este programa este año, recibirán un apoyo de 1,500 pesos bimestrales. Esperamos el próximo año aumentar la beca, aumentar el apoyo que les vamos a dar. Para que las y los jóvenes reciban esta beca, únicamente deben estudiar en una universidad pública y vivir en la Ciudad de México. Con imágenes de Christopher Arismendi, Yair Maya e información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias. Vamos a cambiar completamente de tema para hablar del Mundial, y es que México encabeza el Grupo A y la expectativa es total. ¿Quiénes van a ser los rivales a vencer? Bueno, les preparamos la siguiente cápsula. Nuestro juego, nuestra sede, nuestra tradición. 11 Noticias a 38 días del Mundial. Te presentamos las historias, los personajes, los lugares que nos recuerdan que en México el Mundial es tradición. En este Mundial 2026, México es parte del Grupo A. En la primera fase enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio en Ciudad de México, a Corea del Sur el 18 en Guadalajara y a República Checa el 24, también en la capital del país. Todo está listo. Beatriz Pereira con la información deportiva. Betty, qué gusto, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Lupita? Angie, bienvenida. Gracias. A todas y a todos, buenos días en casa. México cerró su participación en la superfinal de la Copa del Mundo de Clavados con una actuación que nos devuelve a los primeros planos internacionales, solo por debajo del anfitrión, los chinos. Los clavadistas mexicanos demostraron que no tienen rival en el resto del mundo. A continuación, la información. México volvió a demostrar que es potencia mundial en los clavados.
La delegación nacional brilló en la superfinal de la Copa del Mundo 2026 celebrada en Pekín, China, al conquistar 5 medallas, 3 de plata y 2 de bronce, para terminar en el segundo lugar del medallero, solo detrás de China, que ganó todos los oros. La gran figura fue Randall Willars, con 3 preseas, 2 platas y un bronce. Sobresalió la plata individual en la plataforma de 10 metros, donde firmó la mejor actuación de su carrera, con 538.15 puntos, quedando a solo 4.80 unidades del chino Yu Mingbai, campeón con 542.95. El mexicano se mantuvo en la pelea por el oro hasta el final y cerró con el clavado más difícil del mundo, 4 vueltas y media al frente, recibiendo calificaciones de 8.5 y 9, registrando el mejor puntaje de su carrera. También se colgó la plata en equipo mixto y bronce en sincronizados junto a Kevin Berlín. Por su parte, Osmar Olvera ganó también 3 preseas, plata junto a Juan Celaya en el trampolín sincronizado de 3 metros, otra plata en equipo mixto y bronce en la prueba individual. El camino a estas preseas fue distinto a ediciones anteriores, al estrenarse un nuevo formato de competencia en categoría individual. Los 12 clavadistas fueron ordenados conforme al ranking y se enfrentaron en duelos directos. Cada atleta realizó 3 clavados y solo el ganador de cada enfrentamiento avanzó a las semifinales. Ahí, los clavadistas se dividieron en 2 grupos de 3 y solo los 2 más destacados de cada sector se colocó en la final. Así, solo 4 disputaron la final y cada uno ejecutó su lista completa de clavados. La próxima competencia para los clavadistas mexicanos será en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana. 11 Noticias, Vianey Zárate. Las estampas de los álbumes del Mundial ahora en tamaño gigante. En Paseo de la Reforma se exhiben 15 estampas monumentales de más de 2 metros de altura con un recorrido de 1970 a 2026 y rinde homenaje a campeones del mundo y figuras destacadas como Pelé, Diego Maradona, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, además, por supuesto, del mexicano Hugo Sánchez, entre otros. La exposición estará en la Ciudad de México hasta el 31 de mayo, luego se va a trasladar a Guadalajara del 2 al 28 de junio y va a concluir en Monterrey del 1 al 20 de julio. Una colección muy especial, concebida como un homenaje al corazón mismo de nuestras colecciones. Hemos seleccionado una leyenda representativa de cada mundial, desde 1970 a 2026, para dar vida a una serie única y profundamente emotiva. ¿Y quién iba a decir que sí, es verdad, también me tocó a mí el tratar de conseguir las estampas, el buscar llenar el álbum, y que el día de mañana no me imaginaba que iba a aparecer en ellas? Entonces, creo que es algo extraordinario, algo que la vida me puso y que lo viví intensamente. Tigres, Cruz Azul, Pumas y Pachuca llegarán con ventaja a los juegos de vuelta del Clausura 2026. En juegos muy cerrados, Cruz Azul derrotó 3-2 a Atlas, Tigres aprovechó su localía y venció 3-1 a Chivas, Pachuca venció por la mínima diferencia al Toluca, mientras que América, con 2 penaltis en los últimos minutos, remontó y logró sacarle el empate 3-3. Sin embargo, este resultado podría estar bajo revisión. El equipo Universidad analiza presentar una queja ante la comisión disciplinaria por una posible alineación indebida del América. Esto después de que Sebastián Cáceres recibió un golpe que activó el protocolo anticonmoción. América, sin percatarse en ese momento, realizó 3 cambios, entre ellos el de Miguel Vázquez por Thiago Espinosa. Vázquez abandonó completamente el campo, pero desde la banca fue regresado para permitir la aplicación del protocolo que se activó con Cáceres. La cédula arbitral, eso es muy importante, no registra la salida de Vázquez, sino la de Cáceres en cambio por Espinosa. Así es que se espera una resolución en las próximas horas. Los partidos de vuelta se van a jugar el 9 y 10 de mayo, donde se van a definir los semifinalistas. En la Liga MX femenil quedaron ya definidos los 4 equipos que van a disputar las semifinales. América frente a Toluca y Rayadas ante Pachuca serán quienes busquen los 2 boletos a la gran final. Las fechas y horarios se darán a conocer esta tarde.
El nadador mexicano Paulo Estrel, que se colgó la medalla de plata en la prueba sprint de 3 kilómetros en la Copa Mundial de Aguas Abiertas disputada en Italia, convirtiéndose así en el primer mexicano en conseguir una presea en Copa del Mundo en esta especialidad. Detuvo el cronómetro el mexicano en 6 minutos, 1 segundo y 70 centésimas. Esto es apenas 1 segundo 30 centésimas detrás del representante de Hungría, quien se llevó el oro. Y después de 3 semanas de inactividad, regresó a la Fórmula 1 con un accidentado Gran Premio de Miami, donde el piloto tapatío Checo Pérez mostró más ritmo con Cadillac y bueno, sigue sin sumar puntos. Digamos que finalizó en el sitio número 16. Kimi Antonelli de Mercedes se llevó la victoria, la tercera consecutiva, y así se mantiene en el liderato del campeonato de pilotos. Hasta aquí los deportes, Angie, Lupita. Buenos resultados los del equipo mexicano en el Mundial de Clavados, Betty, pero no la tenían tan sencillo. Estaban en China con el de los máximos competidores en esta disciplina y también había un nuevo formato de competencia. Sí, de hecho no es Mundial, es Copa del Mundo. Es diferente, la superfinal de Copa del Mundo, que es un evento que tiene menos valor que un Mundial. Y sí, esto del nuevo formato es algo que la Federación Mundial de Deportes Acuáticos está, digamos, experimentando para ver si resulta más atractivo. Recordemos que son tantos los participantes en las finales individuales, en las pruebas individuales, que tienen que a veces que pasar horas, ¿no? Que tú estás viendo una larga lista de 25 clavadistas tirar y eso se puede tornar aburrido. Con la finalidad de que sea más atractivo, se están tratando de hacer esto, que es como unos cuartos de final, semifinal y luego 1 a 1 que se da con los clavadistas, que aquí habría que destacar lo de Randall Willars, ¿no? Haber sumado la mayor puntuación en una competencia en toda su carrera, haber sido calificado tan alto con calificaciones de 9 en un clavado tan difícil que solamente él ejecuta, abre por supuesto muchísimo la posibilidad a pensar que cuando venga el Mundial 2027, cómo le va a ir a Randall con este clavado. Y por supuesto que si lo saca muy bien y se sube un podio mundialista, es un éxito rotundo para México, estaríamos pensando en una medalla en Juegos Olímpicos. Y más si es un deporte de apreciación, ¿no? Que cuenta mucho también. Y donde los chinos ya sabemos que siempre tienen pues esa ventaja de que, bueno, pues son prácticamente perfectos. Es muy complicado ganarle a los chinos. Randall se quedó así de haberle ganado al chino ayer. Híjole, qué barbaridad. Pero desde aquí siempre el apoyo de los mexicanos. Maravillosos los clavados siempre. Gracias, Betty. Excelente día. Seguimos con más, hablando de manos expertas que lograron la restauración de capítulos de nuestra historia. Y es que el mural de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resultó afectado durante estas movilizaciones de la llamada Generación Z que se realizaron el pasado 15 de noviembre, nuevamente y afortunadamente está en exhibición al público y ya puede ser apreciado en visitas guiadas. Vamos a ver la historia. La Suprema Corte de Justicia resguarda tesoros invaluables del muralismo mexicano, ese arte que transformó y dio sentido social a los muros. Aquí hay, por ejemplo, murales de José Clemente Orozco, Luis Nishizawa, Leopoldo Flores y uno que te invito a conocer. Veamos. El mural, un clamor por la justicia, 7 crímenes mayores del maestro Rafael Cauduro, ha recobrado su esplendor, en particular el Zompantli, la representación de un altar prehispánico con sus 113 cráneos. Repusimos 2 cráneos faltantes que no se localizaron. Esto con ayuda del estudio Cauduro, quien nos proporcionó material primitivo y fue en el taller donde conseguimos a través de un análisis de patinados, de materiales, conseguir el acabado similar al que ya tenían el resto de los cráneos. En la reposición de los cráneos se empleó fibra de vidrio, resinas epóxicas y pigmentos para regresarle su aspecto envejecido. Está totalmente restaurado. Previo a la intervención se realizó un diagnóstico. Esto quiere decir que se revisó la totalidad del tablero, casi cada uno a uno de los cráneos, y la estabilidad del soporte, dado que sufrió un impacto muy fuerte. La parte restaurada es el inicio de un recorrido por 3 niveles, 200 metros cuadrados y un siglo de injusticias. Allí están las prácticas de tortura para arrancar testimonios en hombres y mujeres. Los procesos viciados
para inculpar inocentes. Las víctimas del "se nos pasó la mano". El tercer piso evoca el 68. Los estudiantes privados de la libertad, la multitud en pánico, los tanques, quienes reaccionaron a la provocación, el adolescente que no regresará a casa, y en las ventanas, siluetas de los represores. El espectador es una especie de Dante en su viaje al infierno. Rafael Cauduro sabía que ese era y es el camino de los ministros para llegar al salón de plenos. La intención es que nunca olviden las injusticias sufridas en el país. Con las imágenes de Eduardo Zamudio, 11 Noticias, Gilberto Molina. Vamos a cambiar completamente de tema, y es que Shakira brilló en el escenario, lo hizo en la playa de Copacabana, allá en Brasil. Fue el concierto más grande que ella ha dado. Más de 2 millones de personas corearon sus canciones en este concierto dedicado a las más de 20 millones de madres autónomas que hay en Brasil. Vamos a ver la historia. La primera latina que llegó al escenario de la playa Copacabana reunió a más de 2 millones de personas. Fue el concierto más grande en la carrera de Shakira. Comenzó con un show de drones que formaron figuras relacionadas con la cantante colombiana en el cielo brasileño. Una loba, unos ojos y la cara de Shakira enmarcada por un cabello iluminado por fuegos artificiales. Y así, Shakira gritó su amor por Brasil por todo lo alto. Llegó vestida de verde amarelo y con la bandera de Brasil en el pecho. La Fuerte, Girl Like Me, Estoy Aquí fueron las primeras canciones y guitarra en mano cantó Inevitable. La lista fue larga y entre canciones recibió ovaciones que contestó en perfecto portugués. En su idioma les dedicó el concierto a las 20 millones de madres autónomas que hay en Brasil. Sin ayuda, tienen que luchar cada día para sostener sus familias, y yo soy una de ellas. Shakira tuvo grandes invitados brasileños: Caetano Veloso, María Bethânia, Ivete Sangalo y Anitta, con quien cantó su recién estrenada Choca Choca. Cantó 30 canciones, desde antología hasta soltera, pasando por Waka Waka, que fuera himno del Mundial 2010, y algunos temas en inglés como Whenever Wherever, Objection Tango y Can't Remember to Forget You. Después de la sesión 53 de Bizarrap, Shakira se despidió ondeando la bandera de Brasil. El Copacabana reunió a más de 2 millones de personas y dejó una derrama económica de $160 millones. La seguridad se guardó en cielo, mar y tierra, con drones, barcos y 8,000 policías. La gira Las Mujeres Ya No Lloran continuará por Estados Unidos y España, donde tendrá su propio estadio. 11 Noticias, Sandra Sitle. Miguel de la Cruz, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Veíamos a Shakira y una de las partes importantes no solo es su música, sino también esta dominación que tiene sobre la danza, sobre el movimiento del cuerpo, de lo cual también nos vas a hablar, Miguel. Es todo un concepto y precisamente, tiene razón Angélica, muy buenos días. Hablando de danza, fíjense, la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham decía que la danza es el lenguaje oculto del alma. Eso sucedió en Ciudad Universitaria este fin de semana. Se apoderó el lugar con más de 180 actividades para conmemorar el Día Internacional de la Danza. Vamos a ver. La danza se apropió de Ciudad Universitaria. Eran 11 foros entre teatros, salones y escenarios al aire libre que fueron ocupados por el movimiento. Tenemos una amplísima gama de representación de danza, desde la danza contemporánea, folclórica, popular, danza del barrio, K-pop, indie pop. Así de variadas eran las propuestas. Mientras en un escenario un contingente punk bailaba Pink Floyd, en un área verde el breakdance levantaba el polvo y en otro las tablas saltaban con el flamenco. Luego tenemos a todas las escuelas del Imbal.
tenemos a la Academia de la Danza Mexicana, tenemos a todas las escuelas de la UNAM, ¿no? A las FES, a las preparatorias, a los SHs, a grupos de danza de diferentes facultades de la UNAM. El taller coreográfico de la UNAM estrenó una gala contemporánea que mostró variedad de estilos. Con más de 180 actividades, fue la celebración del Día Internacional de la Danza en la UNAM. Con imágenes de Marlene Mortera, 11 Noticias, Mauricio Romo. Vámonos, al libro del día es Material Inflamable de Rosa Ramírez Mazaeri, editado por Almadía. Este libro en voz de su autor. Una historia que representa quizás a muchas personas emigrar, del desplazamiento, una protagonista que se siente fuera, que siente que no pertenece, se va fracturando un poco su relación con la realidad y todo el rato está recurriendo a sus orígenes mazatlecos, mexicanos y a lo que le enseñó su familia para sostenerse un poco. Empieza a describir dónde está y va acompañado casi inmediatamente, ¿no? Como de una crítica del espacio en el que está y empieza también directo haciendo referencia a Mazatlán. Yo creo que escribir poesía primero me ayudó un poco, un lenguaje un poco distinto que quizás no pertenece tanto a la narrativa como tal. Algo interesante del salto de la poesía a la narrativa. Bueno, y luego con el 11 sumamos las primeras 76 páginas de la novela Que este encantador de serpientes de Jaime Chabot Magnus, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México. El X de hoy es de Ichel y dice: ¿qué personas tan distintas siendo de su misma raza eran estas que no tenían en el ceño la marca de la esclavitud? Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y se cumplen 87 años del nacimiento del poeta Amos Oz. En su honor, el poema del día, Envuelto en sombras, la luz proclama, que en alguna parte dice: viudo y padre, paciente y recto como una rama, por las noches se avergüenza en la cama, al otro lado duerme una mujer que ama. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, LA Cruz. Hasta aquí Cultura. Miguel, no te había visto en toda la semana, empezaste una nueva lectura. Sí. ¿Es a qué este encantador de serpientes? Sí, que es premio Ignacio Manuel Altamirano, un premio que se convoca a nivel internacional. Primera novela de Jaime Chabot, que es principalmente dramaturgo, y en su primera novela tiene la suerte de ser premiado con un reconocimiento como este. Pues lo invitamos y ahí está. E incluso te he de decir, si hay quien se interese en leerlo, todavía podemos enviar ejemplares porque está en un formato que lo permite. Precisamente esa era la pregunta, porque muchas personas como yo nos estamos poniendo al día ya días después y aún se pueden unir, Miguel. Sí, aún pueden unirse, además 76 páginas que apenas sumaremos hoy. Son muy amables como para hacerlas en 1 o 2 tardes. ¿La sala de lectura? La sala de lectura será el 9 de mayo, que es sábado a las 5 de la tarde. Yo les confirmo el lugar, pero casi estoy seguro que tenemos confirmada la biblioteca de la Ciudadela, que hace tiempo no vamos. Sí. Entonces, pues basta con que yo vea que todo está en orden y les confirmo el lugar, pero bueno, ¿de qué es el 9? Es el 9 a las 5 de la tarde. Por lo pronto ya está la fecha y aquí nos irás actualizando, Miguel. Exactamente. ¿Qué tal con todo esto que nos compartías al inicio del Día Internacional de la Danza? Son muchos los festejos que se hacen, particularmente se enfocaron en la UNAM y ahora hasta los nuevos bailes, Miguel, porque nos platicaba Mauricio Romo en su nota hasta K-pop. Sí, hay que echar un vistazo a la función social del baile, porque esta necesidad natural de armonía del ser humano en muchos se ve satisfecha por el baile. No es otra cosa más que darle una coordinación rítmica con el sonido, y si es acompañado, mejor. Y además, fíjate que también otro de los, digamos, subgéneros que nos hablaba es la danza tradicional, la danza folclórica, que platicábamos hace un momento, pues lo que también nos acerca a las costumbres y a las raíces de muchas comunidades, porque muchos de estos bailes que ahora apreciamos en un escenario provienen de fiestas populares. Sí, es el alcance de la danza, no es cosa sencilla, y qué bueno que tenga su día. Qué bueno que la UNAM lo haya festejado el fin de semana. Más de 10 escenarios, nos decía Mauricio Romo. Pues nos vamos, Miguel. Muy bien, nos vemos ¿Qué mañana. hay para esta semana? Esta semana viene una actividad muy importante en Xochicalco. A eso vamos hoy y mañana. Ya les contaré. Ya nos vas a contar mañana. Gracias, Miguel. Pausa y volvemos.
Geraldine Bonilla Valverde se convierte en la primera mujer en asumir la gubernatura de Sinaloa. Es mandataria interina tras la licencia que solicitó Rubén Rocha Moya. La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la ampliación de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes del Instituto Politécnico Nacional en Chiapas. Destaca el papel del IPN al poner la técnica al servicio de la patria y formar a nuevos profesionales. La Marina aseguró más de 2 toneladas de cocaína frente a las costas de Salina Cruz en Oaxaca, un cargamento que se encontraba distribuido en 78 bultos. Elementos de seguridad ciudadana rescatan con vida a 3 personas, 2 hombres y una mujer, que se extraviaron en la zona boscosa de La Jusco, aquí en la Ciudad de México. Irán presenta a Estados Unidos un plan para finalizar los ataques. Por su parte, el gobierno de Donald Trump anuncia que iniciará este lunes un operativo con barcos de guerra para escoltar buques en el estrecho de Hormuz. Quedan definidas las semifinales de la Liga MX Femenil. América va contra Toluca y Rayadas frente a Pachuca. Buscarán el pase a la gran final. Esta tarde se va a dar a conocer ya las fechas y horarios oficiales para estos encuentros. Esta mañana saludamos con mucho gusto al doctor Luis Guacuja, quien es internacionalista especialista en la Unión Europea. Vamos a platicar precisamente del acuerdo entre México y esa región. Doctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guadalupe? Un gusto saludarte a ti y a Angélica. Doctor, pues estamos en medio de un mundo prácticamente golpeado por el tema arancelario, las imposiciones de Estados Unidos, esta política donde considera injusto mucho de que el comercio internacional está afectando a la administración de Donald Trump. Y llega este acuerdo renovado porque ya existía uno previo entre México y la Unión Europea. ¿Cómo se están blindando en el caso de Europa esta región y en el caso de México nuestro país para tener un beneficio mutuo frente a este panorama internacional? Así es. Bueno, pues en estos tiempos de altibajos geopolíticos, donde la incertidumbre parece ser la constante, una estrategia conveniente es la diversificación, ¿no? Apostar por otros mercados, por nuevos mercados, por socios más confiables. Y en este sentido, bueno, pues el acuerdo que tiene México con la Unión Europea en vigor desde el año 2000, pues ha vivido un proceso de renovación. Las negociaciones oficialmente comenzaron desde 2016 y ahora se ha anunciado que finalmente hay una fecha para la firma de este nuevo acuerdo que tiene el nombre de Acuerdo de Asociación Estratégica en materia política, económica y de cooperación, lo cual representa para la Unión Europea pues una oportunidad de este puente con América del Norte a través de México, y para México también es un acuerdo de gran profundidad. Para ambas partes es benéfico en términos comerciales, en términos de inversión, pero también con un andamiaje político y una serie de diálogos también políticos que facilitan el entendimiento. Es una buena noticia sin duda. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda Elvira Angélica Rivera. Precisamente sobre esto que usted nos comenta en materia particularmente pues comercial, sabemos o se ha dicho en estos últimos días que pues la Unión Europea es el tercer socio comercial de México. Usted, si nos puede ampliar un poco para conocer los alcances de este acuerdo, ¿cuáles van a ser los sectores más beneficiados en este nuevo acuerdo, en este acuerdo modernizado? Y también, ¿cuáles son las oportunidades que se abren particularmente para México, pues en un sector como el agroalimentario? Bueno, efectivamente, Angélica, pues es un acuerdo que se renueva, pero que adquiere una dimensión mayor todavía porque se amplían los apartados en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de acceso a mercados. El sector agroalimentario es uno de los más beneficiados porque, bueno, casi el 90% de los productos quedan libres de arancel. Recordemos que la Unión Europea es un conglomerado de 27 países con una amplia capacidad de compra y donde México se vuelve un país muy atractivo en distintos ámbitos, en distintos sectores y en un momento particularmente complejo. La Unión Europea ya ha concretado un acuerdo con el Mercosur, también un acuerdo con China,
Y en el caso de México es una renovación de este acuerdo con componentes adicionales que además le dan un nuevo impulso a la relación. La Unión Europea efectivamente es el tercer socio comercial de México después de Estados Unidos y China, pero es el segundo inversionista en nuestro país, ¿no? Y es un importante socio en el ámbito multilateral. Coincidimos en Naciones Unidas, en el G20, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial de Comercio, y este entendimiento es lo que para la Unión Europea y para México lo convierte además en un vehículo con una categoría estratégica en un momento estratégico muy importante. Han sido, doctor, muchos años de negociación, pues prácticamente una década para que este acuerdo se modernizara y no negando la dependencia que existe de México en materia comercial con Estados Unidos. ¿Cuál es el potencial que ofrece un acuerdo como este para nuestro país? ¿En algún momento dado nos podremos desvincular de nuestro principal socio comercial para precisamente quitar quizá principal y lograr esta diversificación que nos permita pues no depender de las decisiones de una administración, en este caso de Estados Unidos en la materia? ¿Cuándo México logrará lanzarse hacia otros mercados para no tener una dependencia tan determinante del gobierno de Estados Unidos? Claro, es difícil porque somos los vecinos, ¿no? Y sí, geografía es destino. Difícilmente Estados Unidos dejará de ser nuestro principal socio comercial, pero sí podemos disminuir, claro, esta dependencia, ¿no? Y además apostar en esta diversificación, no solo en materia geográfica, sino también en materia temática. Lo interesante de este acuerdo con la Unión Europea, este nuevo acuerdo de asociación estratégica, es que incorpora incluye distintos elementos de cooperación, de colaboración en materia de seguridad, en materia medioambiental, en materia de cooperación, desarrollo, y estos elementos son los que le dan esta característica. Es el acuerdo de mayor profundidad que tiene México con algún otro país o región, y para la Unión Europea es un acuerdo también muy importante, porque México es el puente con América del Norte, pero también con América Latina y el Caribe. El diálogo político, y lo hemos visto ahora, donde España ha tomado también una posición muy importante de liderazgo, y sin duda, como lo fue desde 1997 que se firmó el acuerdo que está en vigor, ahora España vuelve a asumir un liderazgo frente a América Latina y el Caribe, y en particular con México. Será en Madrid la próxima cumbre iberoamericana, y esta normalización de las relaciones con México pues es un asunto que acelera además esta nueva dimensión de acercamiento con la Unión Europea. Ahora bien, doctor, finalmente usted ya lo ha planteado y también lo han externado las partes, particularmente pues el representante de la Unión Europea en nuestro país, que este tratado también se da con la intención pues de que se defienda un mundo donde existan las reglas. Eso es lo deseable. ¿Es posible, doctor Luis Guacuja, en un mundo o en un escenario en el que estamos actualmente, en donde pues una de las principales potencias económicas no está respetando las reglas? ¿Es posible que se pueda caminar hacia allá? Es indispensable, porque la defensa del multilateralismo, para los países que no somos ni potencias militares, ni potencias económicas, lo que nos queda es el multilateralismo, porque en ese espacio los países convivimos en una sintonía de igualdad, y esa igualdad jurídica de los estados, que es parte de los principios de la política exterior mexicana, que coinciden con los propósitos de Naciones Unidas, pero también son valores compartidos con la Unión Europea en esta defensa del derecho internacional, en esta defensa de un mundo basado en reglas en materia comercial, pero también en materia medioambiental, cuando hay una amenaza creciente del calentamiento global, el desorden climático. Requiere acuerdos, requiere conversaciones, requiere diálogo, y también el apartado, por ejemplo, multicultural. Este acuerdo ahora pues se da en un momento donde México apuesta por condiciones de una relación mucho más horizontal, con una concepción del desarrollo mucho más clara
y mucho más importante en un momento donde también el mundo vive una desigualdad brutal, persistente, que de alguna manera amenaza también a las democracias del mundo. Sí. Parte fundamental de este acuerdo, doctor, y desde el inicio, desde que empezó esta negociación, es la materia de los derechos humanos. Hablar de derechos humanos, Estado de Derecho, lucha contra la corrupción, ha sido fundamental en esta negociación. Así es, así es. Estamos en un mundo donde pues no basta tener relaciones comerciales, hay que tener relaciones más allá de lo comercial. Y este acuerdo, el que está en vigor y el que está por firmarse el 22 de mayo, bueno, pues tienen como fundamento el respeto a los derechos humanos y también otros elementos, como bien señalas, el combate a la corrupción, el cuidado al medio ambiente, políticas también en materia de gestión migratoria, por ejemplo, diálogo en materia de seguridad y muchos otros elementos que están más allá de lo comercial, que fortalecen el esquema, por supuesto, en materia comercial, pero es un acuerdo donde lo comercial es una parte. Claro. La otra parte es el diálogo político y la otra, la cooperación. Por eso es un acuerdo que se llama acuerdo global, un acuerdo integral, multitemático, y eso es lo que también le da atractivo y es una particularidad muy interesante como ventaja competitiva. Claro, y ahí estaremos sobre el tema. El 22 de mayo se signa aquí en Ciudad de México con la presencia de autoridades de la Unión Europea y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si nos permite, doctor, entonces platiquemos sobre los alcances que vienen a raíz de la firma. Doctor Luis Guacuja, internacionalista, especialista en la Unión Europea, un gusto verle y saludarle. Igualmente. Gracias y buenos días. Seguimos con más. Vámonos con otros asuntos. Mire, este año se cumplen 80 años de la existencia del Batallón de Fusileros Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional, considerado el agrupamiento de élite más antiguo de nuestras Fuerzas Armadas. Les compartimos parte de su historia. Su misión, reforzar la seguridad y defensa de la soberanía nacional. Son 2.136 hombres y mujeres de alta resistencia, que desde su cuartel, enclavado en la base aérea militar número 1 de Santa Lucía, conforman la Brigada de Fusileros Paracaidistas del Ejército Mexicano. Este año cumplen 8 décadas de su creación en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Es un cuerpo de élite especializado e indispensable para la atención de emergencias en el plan de N3E y el combate a la delincuencia organizada. Esta unidad está altamente adestrada, equipada y tiene un nivel tiene valores que permiten cohesionar tanto el adiestramiento como la fortaleza moral y la fortaleza física, que hacen una unidad que puede realizar operaciones en cualquier parte de la República arribando por medio de un paracaídas y poder asegurar la soberanía del país. Es en estas áreas de adiestramiento donde más de 290 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, hombres y mujeres, se preparan todos los días para servir a México en las misiones de emergencia y de combate a la delincuencia organizada. Cinco cursos, 5 disciplinas, con duración de 7 a 23 semanas, desde entrenamiento básico en paracaidismo para causar alta en la brigada, así como los especializados o profesionales para actuar en alta montaña o zonas siniestradas de difícil acceso, además de intercepción en aire, tierra o mar. Estamos en la fase de caída móvil, donde practicamos los procedimientos para llevar a cabo el aterrizaje. Voy a realizar un salto por torre. Es una simulación de la salida del avión. También reciben capacitación en fuselaje para movimientos dentro de la aeronave y en tabla de arneses, donde se preparan en caída y manejo de paracaídas. ¡Somos paracaidistas! ¡Vamos del cielo a la misión! En la segunda parte de esta entrega conoceremos los 2 cursos reina de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, el de precursor de salto aéreo y el túnel de viento. Con las imágenes de Christopher Dávila y José Navarro, Salvador Martínez, 11 Noticias.
La aerolínea mexicana recibió una nueva aeronave que está lista para entrar en operación. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Así fue el bautizo del nuevo integrante de la familia de Mexicana en el AIFA. Llegó procedente de Manaus, Brasil, y de inmediato entrará al rol de vuelos de la aerolínea. Este es el Embraer 190 de fabricación brasileña que se integra a la flota de Mexicana para volar de inmediato en sus 14 rutas. Y en junio también volará al puerto de Acapulco. Y los planes de expansión continúan. En julio se agregarán 3 rutas: Hermosillo, Sonora, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y el aeropuerto del Bajío en Guanajuato. Y se espera la llegada de otros 10 aviones Embraer en el primer semestre de 2027. Hoy, con la 6ª aeronave que Mexicana integra a su flota, damos un paso firme hacia la innovación, el fortalecimiento de la infraestructura operativa de Mexicana, pero sobre todo al fortalecimiento de la industria del transporte aéreo del país para hacer de nuestro país más competitivo a nivel global. Tiene capacidad para 108 pasajeros. Es una aeronave de última generación diseñada con los más altos estándares de calidad. Por su ahorro de combustible, es amigable con el medio ambiente. Y el primer vuelo nunca se olvida. ¿Cuántas horas tiene usted de vuelo? Aproximadamente 22,000 horas. 22,000 horas. ¿Este vuelo lo hace especial para usted? Por supuesto que sí, porque es una aeronave que recibimos de nueva, desde la fábrica. Muy emocionante cuando abres la puerta y recibes el olor de como un auto nuevo, así se recibe el avión. México espera 5.5 millones de turistas durante el Mundial 2026 y Mexicana está listo para recibirlos en el AIFA. Este es un mensaje para usted que nos visita. Dándole seguridad, confianza y plenitud en cada vuelo. Aviones hermosos y nuevecitos. Con las imágenes de Cristian Meléndez y Yair Maya, 11 Noticias, Gilberto Molina. Revisemos la información internacional con Ediberto Martínez. ¿Cómo estás, Edi? Bienvenido, buenos días. Hola, Edi, qué gusto verte. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en verlas. Así es, comenzamos con la información internacional. Luego de que la flotilla Global Summit fuera interceptada por Israel, este domingo algunos activistas que viajaban a bordo y que buscaban romper el cerco y brindar ayuda humanitaria a Gaza comparecieron en un tribunal en el que mostraban claras señales de haber sido abusados. Esta es la información. Los activistas que viajaban a Gaza con la flotilla Global Summit, Thiago Ávila, brasileño, y Shaiba Bukeshek, palestino español, fueron torturados en la cárcel de Shikma en Israel, denunció la embajada de Brasil en ese país, luego de que su personal pudo visitarlos. Este domingo ambos comparecieron en un tribunal en la localidad de Ashkelon. Son acusados por la Fiscalía de Israel de pertenecer a organización terrorista, lo que rechaza su defensa, que exigió su inmediata puesta en libertad. En la audiencia judicial argumentamos que Israel no tiene jurisdicción extraterritorial en estos delitos y además que formaban parte de una misión humanitaria cuyo objetivo era proporcionar ayuda a los civiles de Gaza y no pertenecen a ninguna organización terrorista. Durante la audiencia celebrada este domingo, el fiscal solicitó una prórroga de 4 días de la detención de ambos. La defensa denunció irregularidades en el proceso. Amnistía Internacional manifestó su preocupación por la integridad de los dos activistas. El miércoles, barcos de guerra de la Marina israelí interceptaron en aguas internacionales en el mar Mediterráneo a 22 embarcaciones de la flotilla Global Summit, que llevaba ayuda humanitaria a Gaza. Fuimos violentados y secuestrados en aguas internacionales y llamados terroristas por el gobierno de Estados Unidos, cuando somos parte de una misión humanitaria no violenta. Detuvieron a 211 activistas. El resto, 209 personas, fueron dejadas en la isla griega de Creta. Este domingo, 59 de ellas viajaron a Estambul, Turquía. Denunciaron que fueron torturados a bordo de un barco
israelí que funciona como cárcel. Estábamos hacinados en contenedores en el centro de detención en alta mar. Fuimos sometidos a torturas. Algunos de nuestros camaradas sufrieron mucha más violencia. En la protesta en Atenas se exigió al gobierno de Grecia aclarar cuál fue su actuación en el operativo israelí realizado frente a sus costas para interceptar a 22 embarcaciones que navegaban hacia Gaza. Estamos realmente decepcionados con el gobierno griego, que se ha mantenido del lado de Israel, permitiéndole abordar la flotilla, lo cual es altamente ilegal en aguas internacionales. El exministro de Economía griego Yanis Varoufakis acusó al régimen griego de complicidad con el ejército de Israel. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. En Irán, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi se encuentra en un hospital de la localidad de Zanjan, donde fue trasladada desde la cárcel debido a afecciones cardíacas. Familiares del activista de derechos humanos denunciaron que se le ha negado un tratamiento adecuado y que no ha mejorado desde que fue trasladada de la prisión a un hospital. Aseguraron que únicamente ha recibido la atención más básica, mientras los médicos intentan estabilizar su ritmo cardíaco y su presión arterial, pidiendo que sea trasladada a otro hospital de Teherán, con el fin de recibir una mejor atención médica, ya que ha perdido 20 kilogramos de peso en las últimas semanas. Y seguimos en este territorio porque el gobierno iraní presentó a Estados Unidos su plan para el fin de la guerra, iniciada con los ataques de la Unión Americana el pasado 28 de febrero. El presidente Donald Trump escribió que sus delegados mantienen conversaciones con Irán que podrían tener un resultado muy positivo para todos. Anunció además que a partir de este lunes pondrán en marcha un operativo con barcos de guerra estadounidenses para escoltar a buques cargueros atrapados en el estrecho de Hormuz, donde no pueden circular. Ahora nos pasamos a Estados Unidos porque la aerolínea Spirit se declaró en quiebra a consecuencia directa de la ofensiva de la administración Trump contra Irán, la cual ha provocado el aumento del precio de la turbocina. Más de 15,000 trabajadores perdieron su empleo. A esto se suma el fracaso del presidente Donald Trump, que propuso rescatar con $500 millones a esta empresa. Al final, este fue un problema de acreedores. Ellos tienen la última palabra sobre si quieren llegar a un acuerdo con el gobierno. No tenemos $500 millones disponibles en una cuenta de reserva que podamos destinar al rescate de una aerolínea. Spirit, que llegó a representar 5% de los vuelos en Estados Unidos, contribuyó a mantener las tarifas más bajas en los mercados, a diferencia de las principales aerolíneas. La aerolínea cubría más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica y Honduras. Y ante todo este panorama, la desaprobación del presidente Donald Trump alcanza niveles récord a 6 meses de las elecciones de mitad de mandato que se llevarán a cabo en noviembre. De acuerdo con la encuesta elaborada por el diario The Washington Post, ABC News, Ipsos, a más de 2.500 personas, la percepción de su gestión del coste de la vida en general fue desaprobada por un 76% frente a un 23% que lo avala. Además, los estadounidenses rechazan la gestión de Trump con Irán en un 66%. En temas económicos, el índice de aprobación ha caído 7 puntos, posicionándose en un 34% debido al fuerte aumento del precio de la gasolina, que no ha logrado mantener sus niveles por debajo de los $2, como lo prometió Trump durante su campaña. Hasta aquí la información internacional. Guadalupe, Angélica. Se asfixiaron las empresas, no solo de otros sectores, sino también ahora una aerolínea de bajo costo, y no hay manera. El presidente Trump ha dicho ya que no pueden ni siquiera rescatarla, Eddie. Así es, de hecho, pues él ya había prometido meses atrás que iba a rescatar esta aerolínea, y hoy se da por hecho, y por el cierre el fin de semana se dio por terminado los contratos. Muchos de los pasajeros que todavía tenían vuelos registrados, que habían ya programado sus vuelos, pues tuvieron que cancelar. Otras aerolíneas llegaron para ofrecer unos nuevos paquetes, pero
con unos altos costos debido a este incremento del combustible. Sí, y también esta desaprobación que nos compartías ahorita, Eddie, sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tanto la situación en Irán como lo que tiene que ver con la situación económica en Estados Unidos, tiene una alta desaprobación, más del 65% en ambos rubros. Sí, justo, y mucho de ello se debe a estas políticas injerencistas que está realizando en otros países y que de alguna manera están manteniendo la tensión en cuanto a varios sectores, entre ellos la economía. Muy bien, pues ahí están los altos costos que está teniendo la economía de Estados Unidos y el mundo por estas decisiones, todo lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz. Gracias, Eddie. Al contrario, gracias, buen día. Nos vemos mañana. Gracias, Seguimos. Tiempo de la ciencia, Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué Hola, tal? Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Angélica, Lupita, Eddie. Y bueno, hablemos de ciencia y un caso muy interesante que acaba de ocurrir lamentablemente con fallecimientos, y es que la Organización Mundial de la Salud acaba de informar que 3 personas fallecidas en un crucero en el Océano Atlántico, probablemente a causa de un brote infeccioso de hantavirus. La embarcación MV Ondius se encuentra en este momento atracada frente a las costas de Praia, la capital de Cabo Verde. La nave se dirigía a Argentina. La OMS indicó que está apoyando directamente en el barco y que está al tanto de la situación. Indicó que por ahora solo se ha confirmado en laboratorio un caso de hantavirus entre los tripulantes, un británico de 69 años que está grave y ya es atendido en Johannesburgo, en Sudáfrica. Hay otras 5 personas sospechosas, 3 fallecidas y 2 más con síntomas que siguen a bordo. La OMS indicó también que se coordina con los países involucrados en el traslado del barco y con el personal para brindar el apoyo oportuno al resto de los tripulantes. Es importante recordar que este virus, el hantavirus, es una infección que se transmite por ratones, ratas, en general roedores, específicamente silvestres, a seres humanos. Por las excretas secas, la orina al respirarse. Generan esta infección que puede causar insuficiencia respiratoria y cardíaca, y debido a que no existe un tratamiento específico por ello, resulta bastante complicado su manejo, y sobre todo imaginemos en estas condiciones ahí en alta mar. Y bueno, en el IPN diseñan un robot para personas con discapacidad motriz, y es que estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado un robot que asiste a personas con discapacidad. Se trata de un grupo de alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, conocida popularmente como UPITA, quienes adaptaron un mando de videojuegos a un robot móvil que ellos mismos diseñaron y que tiene un brazo y una garra para manipular objetos como medicamentos, libros, vasos y otros implementos de uso común. También cuenta con cámaras que transmiten en video al celular de quien lo opera a distancia. Diseñado por Arturo Ernesto Negrete Pérez, Daniel Manuel Osorio Gómez y Eric Juliel Zaragoza, este robot es capaz de moverse en cualquier dirección, sortear pequeños desniveles y soportar impactos ligeros. Tanto la arquitectura, construcción y electrónica de este asistente robótico para personas con discapacidad motriz, como la programación necesaria, fueron realizados por este equipo con asesoría de profesores de la misma unidad académica. Pues muchísimas felicidades a estos jóvenes politécnicos. Y en más de robots, pero un poco más chiquitos, un equipo de investigación del Instituto Max Planck para Sistemas Inteligentes ha dado un paso muy interesante hacia el futuro de la medicina personalizada. Se trata de microrobots construidos a partir de células humanas modificadas genéticamente, a diferencia de tecnologías previas que se han usado desde más o menos 2006, 2007 y que solo podían desplazarse hasta un sitio específico del cuerpo. Estos diminutos sistemas sí son capaces de realizar funciones terapéuticas una vez que llegan a su destino. Estas células robot no viajan al azar dentro del cuerpo, sino que pueden ser guiadas y monitoreadas externamente con campos magnéticos a través del organismo. Una vez en el tejido a tratar, pueden activarse para producir o liberar sustancias terapéuticas o intervenir en algunos de los procesos biológicos que estén ocurriendo en ese pedacito de nuestro cuerpo. Según los investigadores, esto abre enormes posibilidades a tratamientos más precisos y por lo tanto con menos efectos secundarios. Entiéndase, se está pensando específicamente en cáncer. Y bueno, estas imágenes que le vamos a presentar en este instante
muestran el intenso trabajo que realizan todos los días elementos de la Secretaría de Marina para retirar sargazo del mar y también del sargazo que recala en nuestras costas allá en Quintana Roo. Vamos a verlo. Esto es parte de una estrategia integral de contención y recolección en la que participan instancias del gobierno federal y de administraciones locales. El operativo de la Secretaría de Marina contempla la participación de un buque sargacero oceánico y 11 embarcaciones costeras especializadas diseñadas para interceptar esta macroalga antes de que alcance nuestras playas. La Marina aseguró que con estas naves y su personal se recolectan en promedio hasta 600 toneladas al día. Además, en redes resaltó que detrás de cada operación hay disciplina y compromiso por los ecosistemas marinos. Por su parte, la SEMAR, la Secretaría de Marina, declaró que pronto incorporará otro buque sargacero con el que podrían duplicar esta cifra. Bueno, del mar nos vamos al espacio porque la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, la NASA, recibió en Florida la etapa central del cohete SLS, el Space Launch System, para su ensamblaje. Se trata del vehículo que será utilizado en la misión Artemis 3. Este componente por sí solo mide 64 metros de longitud o de altura cuando esté vertical. Los propulsores sólidos arribaron por vía ferroviaria desde Utah, desde el estado de Utah, hasta Florida al Centro Espacial Kennedy y son responsables van a generar más del 75% del empuje necesario durante la fase inicial de despegue de Artemis 3. El ensamblaje del SLS marca solo el inicio de esta etapa. La estructura central, equipada con 2 tanques de más de 280,000 litros de combustible líquido, será integrada con los motores principales y los propulsores de combustible sólido. La misión Artemis 3 está programada para 2027. Y bueno, los incendios forestales generan una elevación importante de ozono troposférico, es decir, el que respiramos, el que está a la altura de nosotros, además de que afectan a la salud, pueden causar muertes prematuras. Estas son las conclusiones a las que una investigación llegó por parte de la Universidad de Stony Brook, allá en Nueva York, y que evalúa a los incendios de ese país en este aspecto entre los años 2006 y 2023. Entre los hallazgos más importantes se encontró que estos eventos pueden elevar rápidamente el ozono del área en la que respiramos hasta en 16% comparado con las condiciones regulares. El estudio publicado en la revista Science Advances indicó que esta contaminación también provocó problemas de salud que habrían propiciado 2,000 fallecimientos prematuros allá en Estados Unidos. Y bueno, la controvertida empresa Colossal Biosciences, de la cual hemos hablado en este espacio varias veces, anunció un nuevo proyecto, según ellos, para traer de la extinción a una especie que ya no existe y que busca regresar ahora a la vida a la antílope azul, especie que desapareció del planeta alrededor del año 1800. Bueno, es una animación, por supuesto. Sus especialistas de esta empresa trabajan en identificar los genes que confieren las características físicas a ese antílope de pelaje azul y gris y también diseñan las técnicas de reproducción asistida. Colossal Bioscience asegura que este proyecto es para restaurar ecosistemas de Sudáfrica donde vivían antiguamente estos antílopes. Y bueno, estas son imágenes del norte de Alemania donde en verdad sí se salvó a un animal que está vivo. Se trata de una ballena jorobada que permanecía varada en las costas del mar Báltico, que ahora fue liberada en su hábitat natural en el Océano Atlántico, en el Atlántico del Norte, con ayuda de una gran barcaza sumergible, una acción realizada por especialistas, empresarios y el gobierno alemán. Uno de los líderes del equipo fue el biólogo mexicano Pedro Sadí Aranda Torres y se piensa que Tommy, como se le llama cariñosamente, no al colega biólogo, sino a la ballena, es un espécimen juvenil de 22 metros de largo que se perdió a principios de marzo y que se adentró en el mar Báltico, del que luego ya no pudo salir. Y es que la conexión entre el mar Báltico y el mar del norte es un pequeño laberinto de estrechos entre Dinamarca y Alemania.
Esta operación de rescate marca un precedente en estos tipos de rescate que son cada vez más comunes por los continuos encallamientos de los cetáceos. En todo el mundo, la ballena fue colocada en una barcaza parcialmente sumergida y en una especie de alberca, digamos, con un motor que mantuvo a Timmy siempre en el mar mientras era trasladado fuera del mar Báltico. Y bueno, con esta buena noticia para Timmy, que bueno, lamentablemente también está enfermito, pero esperemos se recupere, es como terminamos 11 Lab a las 6, tantito después. Que pase usted un gran día. Sí, buenas noticias, Carlos, pero lo que nos comentabas al inicio, lo que nos informabas al inicio, pues es lamentable y también pues tendría que rastrearse cómo está esto del hantavirus, porque pues la responsabilidad también de la empresa que organiza este crucero y que también pues pues que se ha extendido, ¿no?, este virus por lo menos al interior del crucero. Sí, es una pesadilla estar encerrado, porque realmente en un crucero como estos, sí se está encerrado. Lamentablemente hubo fallecimientos. Es un virus que, digamos, es más frecuente en Asia, donde es un poco menos mortal, pero sí es raro en relación a otras enfermedades zoonóticas, es decir, que brincan de los animales a los seres humanos, pero hay unos 200,000 casos alrededor cada año en el mundo, alrededor del mundo cada año. En México no se tienen registrados, casi siempre es por fauna silvestre más que por la fauna, las ratas locales que tenemos. Sí hay que tener higiene, ahí hay un problema de contaminación, seguramente en las cocinas o en los almacenes, y bueno, hay que estar pendiente de todo eso. En Estados Unidos más o menos hay, por ejemplo, 1,000 casos cada año. Se piensa a veces por los síntomas que en México se confunden, o sea que debe haber alguno que otro, pero se confunden con otras enfermedades, incluso con COVID, porque es un padecimiento que tiene síntomas respiratorios y también cardíacos. Entonces es probable que tengamos algunos por ahí que se escapan al diagnóstico. No es tan grave en América Latina, en el continente americano, más bien, perdón, es un poco más grave en el continente americano. La variedad que hay aquí de este virus sí llega a causar muertes, pero bueno, aquí el problema más bien es de contención. Claro. Y no hay una transmisión, es muy rara la transmisión de persona a persona, eso sí hay que decirlo. Entonces, todos los pacientes de este caso fueron contaminados, muy probablemente, podríamos hasta apostar, por la comida. Claro, y además el virus, por lo que nos decías, estaba en el aire por las heces de los ratones, falta de higiene. Y aclarar, muy importante, que son estos ratones silvestres, como bien señalas, no son los ratones que conocemos que andan luego caminando ahí por la basura o en las calles. Los que nosotros conocemos aquí habitualmente son ratones que andan en el bosque, son silvestres. Seguramente subieron a esta embarcación, hicieron su nido y las consecuencias pues están a la vista. Lo preocupante es que hay 2 personas fallecidas, sí, ¿no? Lamentablemente. Bueno, hay que recordar que la dispersión, por ejemplo, de la rata común que vemos en las calles, la rata de coladera, sí, es de origen asiático, y bueno, la dispersión se dio a través del comercio de barcos, mediante barcos. Entonces, la historia de los roedores y los seres humanos va ligada al comercio, y bueno, en este caso, pues a una forma de comercio que es el servicio de los cruceros de descanso, descanso, lamentablemente. Oye, Carlos, pues pendientes de esta situación, de lo que ocurra, de que no se siga transmitiendo, que no se siga extendiendo, y también lo que nos compartías del sargazo, imágenes impresionantes. Se trata pues de limpiar continuamente a profundidad, ya participa la Secretaría de Marina, pero aún así sigue llegando esta alga, particularmente este año, pareciera que es más que los años anteriores, ¿no? La verdad es que no sabemos por qué llega tanto. Hay varias explicaciones que tienen que ver con el aumento de la temperatura superficial del agua. Estas algas se reproducen con intensidad frente a las costas curiosamente, más o menos en la zona por donde andaba el barco. Crucero. El crucero, pero no tiene nada que ver, es una coincidencia. Más o menos en esta parte del Atlántico, frente a las costas africanas, es donde se reproducen grandes cantidades, y luego las corrientes que son normales, que han estado ahí, las atraviesan por todo el océano Atlántico, las dispersan y siempre han llegado, pero en pequeñas cantidades, y ahora es exorbitante lo que estamos viendo. Solamente lo que se recoge en la parte mexicana del Caribe son 700 toneladas al día, y pueden ser mucho más. Estamos pendientes. Gracias, Carlos. Estamos pendientes. Te vemos mañana. Y ahora nos vamos hasta Palacio Nacional a la conferencia matutina. Continuamos esta mañana con más información aquí en 11 Noticias, lunes de Agenda Politécnica. Es Judith Hernández y hoy el tema,
2 galardonados del Instituto Politécnico Nacional. ¿De quiénes se trata? Vamos con los detalles. Hoy en Agenda Politécnica conoceremos la vida y trayectoria de la doctora Isis Romero y del doctor Alberto Lubiano, ambos investigadores de la UPITA del IPN que fueron galardonados con la Medalla al Mérito en Ciencias Elia Bravo Hollis que otorga el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a conocer su trabajo. En los laboratorios de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del IPN, la doctora Isis busca soluciones a problemas prioritarios para México y el mundo, en los sectores ambiental y energético. Temas que tienen que ver con el desarrollo de nuevos materiales que puedan resolver problemáticas asociadas al agua, al medio ambiente, también a la transición energética y a la sostenibilidad. También el doctor Lubiano busca resolver diversas problemáticas, pero desde la trinchera de la robótica y la mecatrónica. Diseñamos, por ejemplo, un vehículo eléctrico. Tenemos robots que han sido diseñados para asistir a personas con discapacidad. También hemos hecho diseños de robots móviles para cargar cosas en ambientes industriales. Su trabajo fue reconocido por el Congreso de la Ciudad de México con la Medalla al Mérito en la categoría de Ciencias Naturales y Exactas. El galardón lleva el nombre de Elia Bravo Hollis, una destacada científica mexicana, algo que para la doctora Isis hizo aún más especial este reconocimiento. Y sobre todo en términos de mujeres en la ciencia, ¿no? Ya que una de las cosas que a mí me ha motivado también es ser inspiración de otras chicas que vienen atrás en el área de las carreras STEM. Las medallas se entregaron en 13 áreas a 81 personas, organizaciones e instituciones. Fue un gran honor estar hombro a hombro con diferentes mexicanos que también están haciendo un esfuerzo por traer todos estos, pues cada quien en su rubro, estas nuevas ideas, aterrizar estas nuevas contribuciones. En Ciencias Exactas, los 4 galardonados fueron politécnicos. El doctor Chadwick Carreto obtuvo en este caso esta medalla, pero en la categoría de docencia. En lo que era mexicanos en el extranjero, también lo obtuvo un egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este galardón, dicen, representa también el compromiso de continuar poniendo la técnica al servicio de la patria. Que vean que estas actividades están contribuyendo, retribuyendo a la sociedad y que de alguna forma existe un reconocimiento, pues también para que vean que vamos por un buen camino y que nos sigamos esforzando todos como un conjunto. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Eduardo Casanova. Hasta la próxima. Vamos con otros temas. Mire, Ariadna Montiel se convirtió en la nueva dirigente nacional de Morena. En su primer mensaje hizo un llamado a la unidad con el pueblo y a defender la soberanía. Y es que la renovación de la dirigencia no solo responde a la salida de Luisa María Alcalde, quien como sabemos se integra ya al gobierno federal, sino que también marca una nueva etapa para esta institución, para Morena. Y es que, por un lado, están en puerta las elecciones intermedias de 2027 y por otro, estos cambios se desarrollan en un contexto de tensión política marcado por las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador, ahora con licencia, de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y 9 personas más. La historia con Gilberto Molina. Morena renovó su dirigencia nacional. Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar, relevó a Luisa María Alcalde, quien llegará a la Consejería Jurídica de la Presidencia. En su primer discurso, en medio de un escenario complejo por la investigación iniciada por Estados Unidos contra miembros del partido en Sinaloa y de cara a la elección de 2027, Montiel dijo que no habrá tolerancia para la corrupción al interior del partido y tampoco al injerencismo en México. Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad,
pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera. Desde aquí les decimos, a la patria se le defiende, se le sirve y se le ama. Afirmó que esos principios se verán reflejados en los procesos internos de selección de candidaturas. Es momento de hacer examen de conciencia y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado quien esté en estas prácticas. Si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no serán candidatos. No hubo alusiones directas a la licencia de Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa. Los congresistas pidieron que se haga una investigación exhaustiva antes de emitir juicios. 9:38 de la mañana, así es, estamos de vuelta luego de haber escuchado la alerta sísmica. Y pues se registró un sismo en la Ciudad de México. Así es, sonó la alerta 9:19 de la mañana con 26 segundos. El epicentro Pinotepa Nacional en Oaxaca. El Servicio Sismológico Nacional lo dio a conocer, imperceptible en gran parte de la Ciudad de México, de acuerdo con los reportes que se tienen. De inmediato, la presidenta Claudia Sheinbaum reportó a través de sus redes sociales que, de acuerdo con información de Protección Civil, la coordinadora de Protección Civil le reportó que hasta este momento, 9:38 de la mañana, no se reportan daños ni víctimas por este sismo. Pues ahí está el preliminar, es la información que está surgiendo, es información también en proceso, por supuesto. En los siguientes espacios informativos les estaremos dando más detalles de este sismo, origen en Pinotepa Nacional, ahí lo tienen los datos precisos. La magnitud preliminar por lo pronto es de 6, les vamos a continuar informando, no hay víctimas por el momento, pero mantenemos la comunicación con ustedes e informados en todo momento. Por lo pronto, pues nos vamos. La jefa de gobierno también ha señalado que se activaron los protocolos de seguridad. El grupo de cóndores sobrevuela la Ciudad de México. Si hay algún reporte que usted haya detectado, alguna afectación en vivienda, fugas de gas, hay que revisar su vivienda, no regresar si no es seguro. Al 911 puede reportar cualquier anomalía. Por lo pronto, solo queda en un susto. Sonó la alerta 9:19 de la mañana, magnitud 6, Pinotepa Nacional, el epicentro. Pendientes en 11 Noticias de lo que ocurra. Ya nos vamos, les agradecemos su atención y compañía. Que tenga un excelente inicio de semana. Mañana muy temprano a las 6:06. Buenos días. Buenos días.